Bueno, mi infancia fue la infancia de una niña feliz. Yo nací en el campo, nací en Orotina, de la provincia de Alajuela, y en una tierra pródiga en frutas, marañones, caimitos, bueno, toda clase de frutas, también de ganadería. Asistí en esos primeros años de mi vida a la escuela Primo Vargas. Tuve una maestra excepcional, la niña Neri Castro, que me motivó muchísimo a escribir y a pensar la historia, la naturaleza. Salíamos de excursiones a estudiar, por ejemplo, en el campo las hojas, las raíces. No las estudiamos tanto en el aula, sino en contacto con la naturaleza, y eso creo que me marcó de manera muy particular. Son años, como le decía hace un momento, muy, muy felices. Luego, mis padres, con quienes yo crecí, y mis hermanos, decidieron, cuando ya yo iba a entrar a la secundaria, venirse para San José. Y entonces entré al Liceo Luis Doble Segreda. Tuve excelentes profesores en esa época, todos con una formación de muy alto nivel, lo que me permitió después dar un brinco hacia la universidad de manera muy, digamos, positiva. Durante esos años de mi infancia y mi adolescencia, en la escuela Primo Vargas, en Orotina, la maestra, la niña Neri Castro, fue una persona que me motivó muchísimo. Creía mucho en mí ella. Entonces me motivó muchísimo a desenvolverme en el mundo académico de esa etapa. Desde luego que pasar de una zona rural a San José es un cambio brusco que a mí, por lo menos personalmente, me inhibió un poco para desenvolverme. De hecho, yo recuerdo que cuando yo regresaba al campo, había un tío que me decía, aquí te desenvolves diferente a cuando estás en San José. A pesar de que fueron años positivos en el colegio, tuve compañeros, compañeras, amigos, sí fueron años diferentes. Ya al ingresar a la universidad fue otra etapa. La etapa tan importante de la vida universitaria para mí fue realmente fundamental. Hay que recordar que yo al menos ingresé a la universidad en aquellos años de 1960, 1965 para ser exacta. Eran años los 60, los 70, años convulsos en el mundo. Vivíamos sueños e ilusiones de un mundo mejor. Éramos estudiantes rebeldes de alguna manera frente al status quo, y todas esas discusiones que se daban en el mundo académico fueron muy importantes en mi formación. Yo estudié particularmente en el área de ciencias sociales, historia, esa es mi carrera. Saqué un bachillerato en la Universidad de Costa Rica y luego una licenciatura que luego amplié en el extranjero. Luego, ya en una etapa más madura, pues ni tanto, porque lo que tenía eran 29 años, me fui a Europa, a Bélgica, a la Universidad Católica de Lovaina. Un cambio también que provocó, tal vez no lo que provocó la secundaria al pasar a la universidad, sino al contrario, me abrió también nuevas posibilidades en Bélgica, en la Universidad Católica. Saqué un doctorado en historia, estudié cosas relacionadas con el agro costarricense que siempre me habían interpelado muchísimo. Fue importante ese mundo europeo porque el estar allá lo hace uno estar en contacto con muchas culturas diferentes. De hecho, conocer estudiantes en la universidad que provenían de países latinoamericanos diferentes, del mundo árabe, africano, le da a uno una perspectiva diferente, incluso de su propio país. Porque uno aquí crece pensando que Costa Rica y su historia y sus condiciones son únicas, y cuando llega allá descubre que muchas cosas las viven en muchas partes del mundo de manera semejante, y eso es un aprendizaje especial. Yo siempre he creído que en la Universidad de Costa Rica, los que nos formamos en la universidad y trabajamos en la universidad, deberíamos hacer estudios en el extranjero, sobre todo a cierto nivel de doctorado. Eso permite eso, comparar y enfrentar otras culturas, otro idioma, y eso en la formación de cada uno es muy importante. La Universidad de Costa Rica yo
trabajé de acuerdo al quehacer académico de la institución, pero fundamentalmente en docencia e investigación. Siempre amé la docencia, siempre amé dar clases. Si yo puedo decir, después de casi 50 años de vida laboral en la Universidad de Costa Rica, mi pasión siempre fue dar clases. La vida me llevó a incursionar en otras etapas y en otros ámbitos y fui asumiendo paulatinamente la decanatura del sistema de estudios de posgrado, de ahí a la vicerrectoría de investigación y culminé, digamos, mi carrera administrativa, académico-administrativa, con la rectoría de la universidad. Esos fueron, digamos, tres espacios en los que me desempeñé de manera profunda, yo diría que siendo incluso la primera mujer en las tres áreas que se desempeñaba en uno de esos cargos. Fui pionera desde el CEP hasta la rectoría en la Universidad de Costa Rica. Digamos que en el sistema de estudios de posgrado era mi primera experiencia de carácter administrativo. Nunca pensé asumir ese cargo ni llegar a ser decana del CEP, porque yo formaba parte del consejo del CEP y en el consejo del CEP se nombraba el vicedecano o a la vicedecana. Y resulta que si hay algo que yo tengo es responsabilidad. Y en algún momento los compañeros me nombraron vicedecana. Un nombramiento que no tenía ninguna incidencia. Usted le puede preguntar a quien fue decano o decana del CEP, se dará cuenta que nunca tuvo ninguna participación en el quehacer del sistema de estudios de posgrado. Pero resulta que en aquel momento al decano se le ocurrió irse con una licencia sabática. Y entonces de pronto me vi yo como decana del CEP, cosa que no era algo que había pensado asumir. Y de ahí ya inicié esa carrera con la que terminé en la Universidad de Costa Rica. Entonces se me nombró vicedecana, decana del CEP y después vicerrectora y rectora. Una cosa que es importante para uno en la universidad y que le da una gran riqueza de estar en un cargo como el sistema de estudios de posgrado o la vicerrectoría de investigación es que le permite ver a la universidad en su conjunto. Cuando uno está, como lo estuve yo siempre, en la Escuela de Historia o en la sede regional de Occidente, ve su espacio nada más, con suerte, porque a veces no hay posibilidad de ver ni siquiera qué hacen los colegas o las personas que están en la misma sede o en la misma facultad. Pero pasar a formar parte de un sistema de estudios de posgrado le da a uno la posibilidad de conocer la universidad. Lo mismo la vicerrectoría de investigación. Desde ahí usted está en contacto con todos los espacios, con todas las carreras, con todas las disciplinas, y ese es un conocimiento invaluable que yo aprecio y valoro mucho. Si no, no habría conocido la universidad como la conozco. Yo creo que los años que pasé en el CEP tal vez se caracterizaron por ser una persona que escuchaba a los académicos, a las académicas. Tener esa capacidad de escucha creo que fue importante y de diálogo, cierta relación más bien de carácter humano a la labor de una decanatura del CEP. Hubo muchos cambios que se daban, desde luego, porque la universidad siempre está en cambio, siempre está en transformación, ¿verdad? Y fueron épocas en las que yo no sé si cuando yo estaba en el consejo del CEP o ya en la decanatura, pero fueron años de cambios, de pasar no solo de las maestrías académicas a las maestrías profesionales. Eran años en los que discutíamos profundamente si hacer doctorados en la universidad, y creo que algunos de los primeros doctorados los hicimos en esos años, porque, bueno, tomando en consideración que no todos pueden o podemos salir al extranjero, es particularmente las mujeres, que casi siempre están con familias que tienen niños a su cargo y que entonces les resulta ya muy difícil tienen un marido, ¿verdad? Les resulta muy difícil salir al extranjero. Entonces, sí, fueron años de cambios, de transformaciones importantes como parte del consejo y como decana, ¿verdad? Bueno, yo, aunque nunca pensé trabajar en este ámbito académico-administrativo,
porque como decía hace un momento, siempre amaba la docencia. Fueron años muy importantes en la formación y el desarrollo personal. De hecho, yo creo haber sido una persona un poco introvertida y estos espacios lo obligan a uno a abrirse, a conocer a los otros y asumir batallas y luchas importantes. Yo creo que hubo principios que para mí se formaron y que sigo valorando mucho en el desarrollo de la universidad, que conocí sobre todo como autoridad universitaria, la autonomía, ese sentir de la universidad de querer incidir en el bienestar público, son principios y valores que yo llevo conmigo de una manera profunda. Y creo que las luchas que dimos, tanto por el financiamiento de la universidad y por la autonomía, todavía la sigue uno peleando, aunque ya no esté dentro del ámbito de la Universidad de Costa Rica. Bueno, siempre es un puesto muy complejo, lleno de retos y de satisfacciones. Importante porque también no solo está uno viendo la universidad, sino viendo el país y viendo cómo la universidad se desenvuelve frente a la comunidad nacional. Un puesto muy complejo, pero que valoro muchísimo porque sí, le da a uno muchas satisfacciones, sobre todo años después, cuando uno se encuentra a la gente. Cuando vengo a la comunidad universitaria, a la universidad, y encuentro tanta gente tan amable, tan cariñosa, tan especial conmigo, yo sinceramente vuelvo con una felicidad en mi corazón. Yo no sé si les dejé muchas enseñanzas a los estudiantes, siempre siguiendo los principios de la universidad, siguiendo ese sentir que tiene la Universidad de Costa Rica como institución cualitativa, pertinente, que quiere incidir en la comunidad nacional. Creo que la valoración de estarse formando en una institución de carácter público y las obligaciones que como graduados de la Universidad de Costa Rica uno tiene frente a la comunidad nacional. Siempre tratar de incidir en el bienestar colectivo y mejorar las condiciones de Costa Rica y, si es posible, de la comunidad centroamericana también, como de hecho lo ha hecho la Universidad de Costa Rica a lo largo de su historia. Lo que considero fundamental en el ser humano es la lealtad, la ética y la responsabilidad. Me parece que una persona que no es leal a sus amigos, a su entorno, que no tiene ética, esa ética tan necesaria en la función pública, hoy más que nunca, esos son para mí, digamos, principios irrenunciables. Buscar el bien común, que es lo que la universidad tiene firme en todos sus estatutos, buscar el bien común, el bienestar colectivo. Yo soy una persona, bueno, a la que le gusta leer, pero bueno, eso entraría dentro del ámbito académico laboral, ¿verdad? Yo amo cocinar, es un pasatiempo que me llena, que me satisface. Ahora me cuesta un poco más porque tengo los brazos un poquito deteriorados, pero me gusta la cocina, me gusta caminar. Siempre camino en las mañanas, salgo a caminar por senderos que hay ahí por mi vecindario, llenos de pajaritos y mariposas y flores. Me encanta caminar y cocinar también. ¿Qué tal? Claro, me hubiera encantado bailar, pero en mi época, por circunstancias familiares y de toda diferente naturaleza, no aprendí a bailar. Y cuando yo entro a algún lugar y hay una fiesta y hay un baile, mi cuerpo como que quisiera saltar también. Me habría gustado bailar y bailar bien. Me encanta viajar. Me encanta viajar. Quizás no sé si fue la primera salida o una de las primeras salidas del país a Europa, cuando me fui a hacer estudios de doctorado, pero después de eso, de vez en cuando nos vamos por esos lados. Me encanta viajar por América Latina, por Europa, por conocer otros espacios y otras tierras y otras personas.
y tal vez participar en esos espacios, en esas tierras y con esas personas más a nivel de lo propio de esos países, no tanto de la parte donde están los turistas, donde está la parte turística, sino más bien donde está la esencia de esas tierras y de esos países. Bueno, yo creo que a veces uno aprende también, no solo en los libros, sino en los viajes. Entonces, yo creo que viajar es conocimiento también, viajar es aprender, viajar es conocer, y eso me parece que es fundamental en los seres humanos, que el conocimiento esté como una de sus metas y de sus guías. Yo creo que Costa Rica es un país especial, ha sido un país especial, con condiciones que muchos de nosotros, los que nos hemos formado en este país, valoramos muchísimo. Y creo que en el presente hay riesgos de perder esas condiciones. Yo creo que estén atentos, que estemos atentos y atentas a lo que en el país sucede y a tratar de mantener y fortalecer y transformar positivamente lo que haya que transformar, siempre en aras del bienestar colectivo, del bien común. Hay muchas, para las personas que apenas empiezan a estudiar, hay muchos ejemplos en este país de personas que en el espacio de la educación pública logran ascender y logran, digamos, ocupar posiciones importantes. Y no solo por eso, no solo por ocupar posiciones importantes, sino por lograr una formación profesional y abrirse espacios en este mundo como ser humano. Eso es una cosa que podemos hacer, lo hemos hecho y están abiertas las posibilidades, por lo menos todavía en este país, para que muchas personas, niñas de este país, lo logren también. En cuanto a los derechos de las mujeres, yo creo que siempre ha habido avances. Desde que se dio la primera ley de igualdad real de la mujer al presente, ha habido avances. Esos avances, como decía alguna teórica del feminismo, no son avances que son permanentes. Siempre hay que estar en una eterna lucha por sostenerlos y por mantenerlos. Yo creo que los espacios no son fáciles, es necesario mucho esfuerzo, mucho trabajo para conquistarlos. No obstante, a pesar de que hay avances, el espacio todavía para conseguir metas es infinito. Falta mucho por hacer para que haya realmente una equidad en las relaciones, digamos, incluso laborales entre los diferentes géneros masculino y femenino. Yo creo que la Universidad de Costa Rica en general es una institución que ya con sus 85 años de historia se ha consolidado como la mejor universidad de este país, de la región y una de las mejores de América Latina. Hay experiencias que recuerdo yo de llegar a instituciones de este país donde me presentaban estudiantes de la Universidad de Costa Rica y los empresarios, los empleadores de este país muy satisfechos con estos graduados de la universidad. Yo creo que si queremos incidir realmente con competencia, con calidad, con liderazgo en el mundo laboral, la mejor opción es la de la Universidad de Costa Rica y por ende la del sistema de estudios de posgrado en esa misma institución. Yo creo que es la mejor institución formadora de profesionales que tiene este país.